Es una obra que reivindica la grandeza de España y de los protagonistas de aquel hecho histórico. Un hecho, además, un acontecimiento que tiene mucho que ver con Cádiz. Desde aquí, desde Sanlúcar, salió una de las expediciones de Cristóbal Colón, y además esta ciudad, como todos ustedes saben, vivió su época de mayor esplendor precisamente a raíz del descubrimiento de América y del comercio con las Indias. El pasado domingo, en una entrevista que realizábamos a Jesús Ángel Rojo en La Voz de Cádiz, calificaba de ignorantes e idiotas a aquellos que afirman que lo único que se hizo allí fue expoliar a los indígenas, robarles el oro, violarlas a las mujeres. Afirmaciones que hemos escuchado hace muy poco, el pasado 12 de octubre, por boca de nuestros máximos representantes, ¿no? de nuestros gobernantes. Seguro que podremos hablar de esto, ya lo hemos estado hablando, de hecho, off the record, como decimos los periodistas. Pero bueno, primero le voy a dar ya directamente la palabra a él, agradeciéndole de antemano que esté con nosotros, porque me consta que tiene una agenda muy cargada, viene directamente de Albacete. Jesús Ángel, bienvenido a Cádiz y muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí con vosotros, daros las gracias a la Fundación Cajasol y a La Voz de Cádiz por haberme invitado, y muchísimas gracias a todas las personas que están presentes por estar hoy aquí. Y desgraciadamente, ¿no? Estamos hablando de un tema histórico de hace 500 años y es de máxima actualidad, ¿no? Y más aquí en la ciudad de Cádiz, esta ciudad milenaria, esta ciudad, pues como tú has dicho perfectamente, que tiene tanta importancia en esa gran hazaña, con esos astilleros reales, y de aquí salieron diferentes expediciones, como has dicho, de Colón, y sobre todo una ciudad heroica, ¿no? Porque muchas veces Cádiz se le conoce porque vinieron la pérfida Albino y esos piratas y la asaltaron, ¿no? Pero no se acuerdan que en 1625 pues se derrotó a una flota anglo-inglesa de 110 barcos y fue una hecatombe de los británicos, ¿no? Y además esta ciudad que es la madre del constitucionalismo español, ¿no? Y es cierto, ¿no? Estamos hablando que hace 500 años España realiza la mayor hazaña que ha conocido el hombre hasta nuestros tiempos, que fue el descubrimiento de América. Para mí, después del nacimiento de Jesucristo, el hecho histórico más importante que podamos hablar. Y desgraciadamente, si ese hecho lo hubieran realizado países del norte de Europa, como el Reino Unido, Francia, pues seguramente que no tendríamos personas que dirían nada de genocidio, ni de robo, ni de violaciones. Concretamente, en España, desgraciadamente, se ha creado una visión distorsionada de la realidad, en un principio por esa leyenda negra que crearon nuestros enemigos en tiempos de guerra. Como no podían con nuestros legendarios ejércitos, pues lógicamente tenían que hacer esa propaganda para desprestigiar a España y de esa forma pues intentar destrozar la base de lo que era el imperio. Pero esa leyenda negra ha llegado prácticamente intacta hasta nuestros tiempos, ¿no? Y lo vemos cada 12 de octubre, pues por ejemplo, como muy bien has hablado, pues el máximo regidor de esta ciudad pues habla de que no hay nada que celebrar, que fue una masacre. Pues yo le diría que sí hay que celebrar. Y no solo lo tenemos que celebrar en España, sino 500 millones de personas que hablamos el mismo idioma. Y no solo tenemos que celebrar que hemos creado la mayor nación mestiza que existe en el mundo, que es Hispanoamérica. Tenemos que celebrar la hispanidad, porque no solo la fiesta de los españoles, sino la fiesta de nuestros hermanos en América, en Asia, que también estuvimos en Filipinas, y también en África. Porque es que los hispanos y los españoles, cuando nacemos de una forma diferente. Vivimos de una forma diferente y morimos de una forma diferente. Compartimos costumbres y formas de ser. Si ciertas personas se dieran un paseo por ejemplo, por México, verían que las fiestas son muy similares, que la forma de comportarse de la gente es muy similar, que la gente está en la calle, que la gente convive en la calle. Eso es la hispanidad.
no solo esa unión biológica de, como decía Vasconcelos, de esa raza cósmica que unía al blanco, al negro, al indio, al mestizo, al mulato, sino esa unión espiritual que une a miles y miles de personas. Por eso no solo tenemos que estar muy orgullosos, sino que celebrarlo, y celebrarlo más que nunca, porque quieran o no quieran, esa cultura hispánica, esa gran cultura hispánica, es la cultura más importante que existe en la actualidad en el mundo. Pero desgraciadamente hay elementos subversivos, resentidos sociales, que pretenden que la cultura de España, que la identidad de España, que sus tradiciones sean destruidas, y tienen una doble intención: destruir, pues, el concepto, la forma de vivir de los ciudadanos españoles como actualmente nos concebimos, y a la vez destruir esa identidad de los pueblos hermanos con la misión o con el fin de imponer pensamientos totalitarios que, como hemos dicho muchísimamente, los han aplicado en algunos países de Hispanoamérica con resultados que todos conocemos. En definitiva, pienso que, y lo reitero, claro que tenemos que estar orgullosos de haber realizado la mayor gesta que ha conocido el hombre. Y cuando hablan de genocidio, que repiten además constantemente la palabra genocidio, que le robamos todo el oro y dejamos sin futuro a los países hermanos, y que hicimos el mestizaje por medio de las violaciones. Pero si os dais cuenta, solo repiten esas tres palabras: genocidio, robo y violaciones. Si uno se va a un gallinero, cuando oye la gallina, oye todo el rato lo mismo, ¿no? Como las gallinas no son capaces de argumentar más que sus sonidos culturales, ¿no? Pues esto pasa lo mismo. ¿Hubo genocidio en Hispanoamérica? No hubo genocidio, es algo falso. ¿Por qué dicen que hubo genocidio? Pues ellos confunden intencionadamente lo que fue la mortandad por enfermedades, en ese choque microbiano que existió entre europeos y americanos, donde el 96% de las muertes fue producido por ese choque microbiano, por enfermedades que trajeron los españoles, pero enfermedades que también recibieron los españoles, ¿no? Pues lógicamente no se puede confundir ese choque microbiano con un genocidio. Por muertes de las espadas, por muertes de la guerra, eso fue un 1%. Ese 1% que fue guerras entre españoles e indios, entre los propios indios, etc. Y ya es algo muy concreto, hablando de enfermedades. Es algo muy curioso. Estamos hablando que fue una peste autóctona la que provocó más mortandad dentro de los indígenas. Es una peste que actuó en el 1545 y 1576, que pues producía más mortandad en los mismos indígenas que los mismos blancos y negros, ¿no? Eso es curioso. Por lo tanto, cuando afirman esa barbaridad, es un insulto sobre todo a los pueblos que realmente han sufrido ese genocidio, y es un insulto a todos los españoles, porque nos están llamando genocidas, y eso lógicamente no lo podemos consentir. Cuando hablan de que se robó todo el oro y la plata de América, se dejó sin futuro Hispanoamérica. Bueno, por favor, es que cuando uno va, por ejemplo, a ciudades como San Miguel el Grande, y ve que hay más de 500 templos religiosos hechos por los españoles, unas catedrales increíbles, hospitales, una ciudad con una riqueza espectacular. O te vas a Guanajuato, en Guanajuato, y ves esas obras artísticas increíbles, arquitectónicas. Concretamente hay una iglesia que se llama San Cayetano. Yo no he visto ni en España ni en Europa esos 3 retablos laminados en oro, que aquí los retablos están hechos con pan de oro, no, laminados en oro. Ves una riqueza que es que no existía ni siquiera en la propia España. De hecho, cuando nos echan las culpas del desastre económico, de la forma de vivir en los países hermanos, hay que decir que cuando España estaba presente en América, las ciudades más ricas del mundo eran Lima, era Santa Fe de Bogotá, era México. México
era una ciudad muchísimo más rica incluso que Londres, París, Madrid. En México llegó a existir hasta 15.000 coches de caballos. Y si no hubieran sido ricas, pues seguramente que esos países que querían hincarle el diente, pues no lo hubieran atacado. Si no hubiera habido riquezas, se hubieran ido a otro lado. Por lo tanto, decir que en México se extrae oro y plata en un solo año se extrae más oro y plata que la que extrajo España en 300 años en Hispanoamérica. No hay más. O sea, el mayor productor de plata del mundo actualmente es México. El segundo mayor productor de plata del mundo es Perú. Por lo tanto, que cambien ya un poco, que digan otras cosas, porque es que esa ya no tiene ningún sentido. Y luego ya el absurdo del absurdo cuando nos dicen que hubo mestizaje por medio de la violación masiva de las mujeres. Muy sencillo. ¿Conocen ustedes a algún violador que dé los apellidos a sus hijos y forme una familia? Es absurdo, ¿no? La verdad que, desgraciadamente, se va a repetir constantemente toda esta serie de continuas palabras, pero yo creo que en 3 minutos se quedan sin argumentos. Y hablando de la presencia en España, que descubrió un nuevo mundo donde llevó, pues, por primera vez, se imprimieron libros que no existían, se crearon escuelas, por ejemplo, para indígenas en 1525, se crearon universidades, catedrales, hospitales, y en definitiva, España llevó lo mejor que tenía, a diferencia de otros países, porque España quería crear un nuevo mundo donde se tuviera en cuenta al indígena, al mestizo, y otros países crearon otros mundos donde implantaban el suyo y generalmente tenían que exterminar a los otros y no había ningún tipo de mestizaje. Cuando hablan de maltrato a los indios, Isabel la Católica, con su testamento, cuando por primera vez en la historia se abole la esclavitud de un país conquistado, prohíbe la esclavitud de los indígenas. Eso es un hecho excepcional que no se dio nunca hasta ese momento. Cuando se habla de las leyes de Burgos de 1512, que son la base del derecho internacional público, unas leyes de Burgos que de nuevo prohibían la esclavitud. Incluso eran leyes tan progresistas para la época que las mujeres tenían permiso de maternidad hasta de 3 años. O cuando se habla de las leyes de 1542, que eran unas leyes que protegían, era una especie de constitución para las Indias, que protegían aún más a los indígenas. De hecho, cuando se produce la guerra de los países hermanos de independencia, se independizan de España, los indígenas y los mestizos, sobre todo los indígenas, apoyaron a la corona española porque no querían las nuevas repúblicas a esa oligarquía criolla, ¿no? Y de hecho la gran involución de Hispanoamérica viene a partir de la ruptura de esa gran unión hispánica que a la larga pues, ha producido pues, lo que estamos viendo en la actualidad. Desde el punto de vista que se encuentran los españoles cuando llegan a América, nos han contado la historia de que en América pues, vivían los indios de forma pacífica. Yo creo que todos ustedes lo habrán oído. Los indios vivían de forma pacífica en ese paraíso terrenal y llegaron los españoles y vino la guerra, vino las enfermedades y vino la esclavitud. Nos lo han contado 1.000.000 de veces. Verdaderamente es algo totalmente falso, ¿no? Cuando España llega a Hispanoamérica se encuentra, bueno, Hispanoamérica no, al Nuevo Mundo, América, porque todavía no existía Hispanoamérica, se encuentra pues, a una multitud de tribus que no se conocían entre ellas, que guerreaban entre ellas, que practicaban sacrificios humanos, que practicaban el canibalismo, y eso es algo que se tiene que enfrentar. Estamos hablando de sacrificios humanos. Seguramente que muchos de ustedes han estado en México y han ido a ver a Yucatán lo que fue Chichén Itzá.
La verdad que desde el punto de vista arquitectónico es una maravilla, pero hay que explicar lo que era eso. Era un paraíso, era un parque de atracciones del horror y de la sangre. Cuando llegan los españoles allí, lo primero que se encuentran es la explanada de los cráneos. La explanada de los cráneos, que para ustedes se hagan una idea, eran miles y miles de cráneos descarnados clavados en el suelo. Luego, lo que se encontraban era el famoso cenote sagrado. El cenote sagrado era, pues, se practicaban sacrificios de niños de 3 a 12 años. A unos directamente los descarnaban y a otros los tiraban por esos cenotes. O como cogían y sacrificaban a miles y miles de personas con el fin de que fueran bien las cosechas. Además es curioso, si ustedes van allí y ven la famosa pirámide llamada el Castillo, pues dicen que los mayas pues tenían un calendario muy exacto, pero ese calendario tenía un fin, porque ellos lo que pretendían en esa famosa pirámide, cuando el sumo sacerdote hablaba a la gente, prácticamente el sol parecía que se unía con el sumo sacerdote, de tal forma que la gente que estaba abajo parecía que hablaba con los dioses, y eso lo tenían que tener muy controlado para cuando el sol coincidiera exactamente con ese momento. Pues él hablaba a la gente y le decía: señores, necesitamos más sacrificios humanos, porque necesitamos, el Dios me ha dicho que para que haya buenas cosechas y para que podamos vivir bien, necesitamos más sacrificios humanos. Bueno, pues imagínense ustedes que las cosechas eran malísimas, ¿no? El sumo sacerdote no decía: oh, me he equivocado, ¿no? Decía: señores, como no hemos hecho suficientes sacrificios humanos, tenemos que hacer aún más sacrificios humanos. Pues eso es un ejemplo, y eso que estamos hablando de los mayas, que eran, entre comillas, pues los menos salvajes, entre comillas, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, a los aztecas, a los mexicanos, pues ahí vemos que llegaron, por ejemplo, en 1486, en la consagración de una de sus pirámides, a sacrificar más de 20.000 personas en 4 días. De hecho, hay fuentes indigenistas, que se las podía leer vuestro excelentísimo alcalde, que decían que mataban al año 250.000 personas en sacrificios humanos y para comérselas. De hecho, cuando capturaban, las famosas guerras que realizaban era para capturar cautivos, y cuando sacrificaban a una persona, generalmente el cuerpo se lo devolvían a la familia, pero no a la familia del muerto, sino a la familia del que había capturado al preso para que luego se lo comieran. Eso es lo que se encuentran los españoles allí. Y España, pues si hay algo que celebrar, también hay otra cosa que celebrar, es que termina con los sacrificios humanos y termina con una cosa que se llama el canibalismo. Por lo tanto, yo creo que es otra cosa más que tenemos que celebrar. En definitiva, la conquista de América, yo creo que es un hecho, como he dicho antes, excepcional, porque en solo 50 años se conquista un continente. Pongamos un ejemplo: los anglosajones con sus 13 colonias tardaron más de 150 años en pasar de los Apalaches, y España en 50 años pues prácticamente llegó desde la Patagonia hasta las grandes llanuras de los Estados Unidos. Y vamos a centrarnos, si os parece, pues por ejemplo, en estos personajes que hablamos en el libro. El libro habla de la conquista de América por países, pues desde que cuando llega Cristóbal Colón y se establece la Española, o como Esquivel pues conquista Jamaica con 60 hombres, o como por ejemplo Velázquez. Aquí no, si se habla de Velázquez se ponen furiosos. Ya entiendo que todos aquí en Cádiz están a favor de Hernán Cortés. Yo la aderezo. Bueno, Velázquez, que fue el gran enemigo de Hernán Cortés, hay que reconocerle también que fue un gran fundador de ciudades y llevó la municipalidad castellana pues a la española o a Cuba. Y hay que reconocerlo, porque es que España
si algo tenemos que reconocer es que es uno de los países que mayor número de ciudades ha creado en el mundo. Creó más de 1000 ciudades en menos de 100 años y muchas de ellas en la actualidad patrimonio de la humanidad. Pues hablamos, por ejemplo, de Hernán Cortés. Hernán Cortés, que para que ustedes hagan la idea, decir Hernán Cortés en México es una palabra tabú. No se puede nombrar ni a Hernán Cortés ni a Malinche, siendo Hernán Cortés el personaje más importante de la historia de México. ¿Y qué hizo Hernán Cortés en México? Hernán Cortés, una persona caracterizada generalmente por una inteligencia excepcional, un gran diplomático y también un gran estratega militar, pues además muy estudioso de Alejandro Magno. Cuando llega a México es capaz de percibir que todas las tribus que estaban alrededor del Imperio Azteca pues eran sometidas de una forma tiránica. Y al igual que hizo Alejandro Magno, que iba haciendo conquistas y iba a esos pueblos incorporándolos a sus ejércitos, Hernán Cortés, a medida que iba luchando con diferentes tribus, las iba incorporando a su ejército y llegaba a grandes alianzas. Porque Alejandro Magno es un genio y Hernán Cortés es un genocida. ¿Porque es español? ¿Porque no le gustan a determinadas personas? No, señor. Hernán Cortés es uno de los personajes de la historia universal más excepcionales. Cogido un ejército de 500 soldados, fue creando grandes alianzas, fue el líder de una rebelión indígena contra los aztecas y fue capaz de vencerlos, además de una forma excepcional, porque nos están contando, por ejemplo, que los españoles llevaban una superioridad de armas increíbles. Bueno, estamos hablando de, sí, los españoles llevaban acero, cosa que los indígenas no lo conocían porque estaban todavía prácticamente, conocían el hierro pero no lo utilizaban como arma, estaban prácticamente, digamos, en la edad de bronce en ese sentido. Los españoles llevaban caballos, cosa que desconocían los indígenas, y decían que llevaban pues armas de fuego. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto un arcabuz de la época, que para dispararlo tardas, después de disparar el primer disparo, se tarda 5 minutos en disparar el siguiente, y además con el clima de allí, que generalmente la pólvora se te podía quedar húmeda y no funcionaba, ¿no? Y luego están hablando de los cañones, vamos, los cañones como los de Navarrón, lo que llevaban los españoles. Eran cañones, pues, falconetes chiquititos, que pues, tenían una capacidad de destrucción, pues, por mínima. Y se tenían que enfrentar a miles y miles de guerreros. De hecho, cuando Hernán Cortés pues, tiene que salir de Tenochtitlán después de su entrada con Montezuma y se produce la famosa Noche Triste, donde prácticamente pierde todo su ejército, es perseguido pues, de forma ya pues casi a los límites, ¿no? Sus soldados y sus aliados indígenas pues todos estaban heridos de alguna forma, había perdido cañones, había perdido caballos y se enfrenta contra una horda prácticamente de 200.000 mexicanos contra 400 españoles y sus aliados en unas condiciones pésimas. Y ahí se produce una de las batallas más increíbles de la historia universal, la batalla de Otumba. La batalla de Otumba que parece que nunca ha existido, pero sí existió. Donde pues, los españoles pues, iban aguantando como podían, porque los indígenas pretendían cogerlos vivos para sacrificarlos, ¿no? Entonces ya la situación era límite, y Hernán Cortés llama a sus capitanes y toma una decisión límite. Ellos sabían que capturando al cacique que dirigía esa gran masa de indios, pues se acababa la guerra, ¿no? Y como además hay una batalla muy similar que actúa también contra Darío, Alejandro Magno, llama a los capitanes y esos capitanes
toman la decisión de lanzarse ellos hacia el cacique. De forma milagrosa pueden saltar a miles y miles de hombres, y fue el capitán Salamanca que con su estoque captura al cacique y el banderín que llevaba, que representaba el poder. En ese momento los miles y miles de indios salen en estampida y se retiran, ¿no? Realizándose pues una de las batallas más increíbles de la historia universal, que desgraciadamente pues en nuestros colegios pues muy pocos niños seguramente que conocerán, que es la batalla de Otumba, que fue decisiva, y claro, decimos, ¿cuáles eran las circunstancias? Las circunstancias eran de unos soldados de unos personajes hechos hechos de acero, personas que lo podemos comparar con Rambos de la época, excepcionales, unos guerreros excepcionales que luchaban hasta el último instante, y además dirigidos por alguien excepcional, como fue Hernán Cortés. Porque sí, señores, los españoles, cuando nos dirigen personas excepcionales, conquistamos el mundo. Solo necesitamos que nos guíen por un camino y somos capaces de lo mejor. Y eso es verdad, ahí está la historia. En el momento que tenemos líderes que saben guiar a este país, pues eso, conquistamos un continente, conquistamos el Océano Pacífico que le llevaban el lago español, y conquistamos Europa. Y como decían, ¿no? Estaba el rey Felipe II, que sus territorios nunca se ponían solos. Pues eso somos capaces. Por lo tanto, no solo tenemos que estar orgullosos del día 12 de octubre y de lo que hicimos, sino de nuestra capacidad y de reivindicar legítimamente las gestas de nuestros héroes, porque estamos en nuestro legítimo derecho, que parece que no tenemos derecho a sacar pecho y a decir que hemos hecho cosas extraordinarias, ¿no? Hablamos de personajes, también, como hemos hablado de Hernán Cortés, me gustaría hablar de Núñez de Balboa. Núñez de Balboa es un personaje extraordinario que participa con Bastidas en la población de Colombia, se va a la Española y es capaz, bueno, vive como pues un hacendado allí, pero tiene la mala suerte de generar muchas deudas y se tiene que escapar en el barco del bachiller Enciso. El bachiller Enciso, para que se ustedes una idea, salía con un barco a socorrer a Ojeda, que estaba en Colombia y estaba siendo asediado por los indios. Ojeda se había ido a buscar refuerzo por otro lado, y en ese fuerte estaba pues otro personaje que luego hablaremos de él, que se llamaba Francisco Pizarro, el gran conquistador de Perú. Pues en ese barco se va Núñez Balboa con su perro Leoncio, que era hijo del perro de Ponce de León, y pues el bachiller Enciso le descubre como polizón y tiene deseos de dejarle en una isla o dejarle tirado en cualquier lado, de caso que al final se convence de que le puede ayudar en su aventura. Llegan a rescatar, a socorrer a Pizarro y a los pobres que habían quedado de ese fuerte, porque había sido prácticamente destrozado, y deciden pues ir hasta de Colombia a Panamá. La llegada de esta expedición llega a lo que ahora mismo es Darién, ¿no? Santa María de Darién, que es la ciudad más antigua de la América continental después de esa trayectoria. O sea, y es recibido por el cacique Cemaco, y se produce pues una batalla excepcional donde hablan las fuentes que Balboa luchaba como un Aquiles capaz de dar mandobles para un lado y para otro. Y en esa batalla los españoles pues estaban prácticamente ya en las últimas, y se produce un milagro. Se produce la intercesión de la Virgen de Santa María de la Antigua. Por cierto, es una Virgen, aquí que hay personas de Sevilla que la conocerán, y dicen que por la intercesión de la Virgen se ganó esa batalla,
y Darién se llamó Santa María de la Antigua de Darién, ¿no? Núñez de Balboa pues le quita el poder a Enciso porque ven que es una persona muy avariciosa, codiciosa, que no está haciendo las cosas como debe, y toma el poder. Y ahí surge otro gran problema, que viene Núñez de Balboa pues a quitarle el poder a Enciso, pues tiene el gran problema de pedir explicaciones pues tanto al hijo de Colón, que estaba en la Española, como a la corte, por qué le había quitado el poder. Y allí empiezan las intrigas, ¿no? Las intrigas contra el Núñez de Balboa, que es una persona pues que no supo cuidarse las espaldas, una palabra. El caso, y lo más excepcional, continúa sus exploraciones, sus conquistas, llegan a los territorios del cacique de Careta, ¿no? Y ahí se encuentra con Careta, que lo vence, y este cacique le ofrece a Balboa por lo siguiente, ¿no? Dice: ¿por qué nos tienes presos? Déjanos ser tus amigos, cultivaremos la tierra para darte alimento, y para que veas que tengo buena voluntad, le ofreció a la princesa Nayansis. Y aquí se produce una de las historias de amor más bonitas de todo este proceso de la conquista, porque nos han contado pues los cuentos de Disney, nos han presentado, por ejemplo, que el primer gran amor pues interracial pues fue Pocahontas con John Smith. Pocahontas, que nunca se enamoró de John Smith, ni John Smith de Pocahontas, y encima esto sucedió un siglo después, como todo lo que hicieron los ingleses, que todo lo que hicieron lo hicieron un siglo después que lo hicieron los españoles. Que no tenemos Disney nosotros. Bueno, de hecho, le voy a meter aquí una puya, por ejemplo, aquí además conocéis perfectamente quién fue el que primero dio la vuelta al mundo, ¿no? Porque hay el barco escuela Juan Sebastián Elcano, ¿no? Pues en los colegios ingleses les enseñan a los niños que el primero que dio la vuelta al mundo fue el pirata Drake, Sir Drake, para los ingleses. De hecho, en su escudo viene en latín lo que fue el primero que dio la vuelta al mundo, cuando Juan Sebastián Elcano la dio muchísimo antes. Bueno, pues después de este inciso, el cacique Careta le ofreció iba a decir a Pocahontas, le ofreció a Nayansis, y bueno, pues Balboa pues en principio dijo: bueno, tengo aquí a tu hija, y lo cierto es que en principio no la hizo mucho caso. Nayansis era una belleza exótica, según nos describen las fuentes de la época, que tenía el contonear casi de una tigresa, con ojos muy vivaces, muy bonitos. Y el caso es que poco a poco el conquistador fue conquistado por la princesa Nayansis, ¿no? Y Núñez de Balboa se enamoró locamente de esta princesa, que le enseñó el idioma indígena, le enseñó pues que los indios y los españoles básicamente no eran diferentes, sino que simplemente tenían costumbres diferentes, y esto hizo que Núñez de Balboa en su conquista pues siempre tuviera muy en cuenta y defendiera a las mujeres, y sobre todo defendiera al indio, ¿no? Bueno, la verdad que la historia de amor luego terminó en tragedia, pero a Nayansis hasta el último instante, ¿no? Hasta el último instante, después de la gran traición que luego posteriormente hablaremos, pues estuvo con Núñez de Balboa, incluso hizo una famosa danza en honor de su muerte, y fue un amor de esto de leyendas que traspasan mares, años y siglos, ¿no? Y es una historia muy bonita. De hecho, en el libro hay un cuadro de un pintor albaceteño que más o menos relata el encuentro con Nayansis. Después de este encuentro, Núñez de Balboa sigue sus conquistas y le empiezan a hablar de que hay un mar que está lleno de riquezas. Lógicamente estaban hablando, según lo que se tiene entendido, del Perú, pero estamos en Panamá, del Perú. Y entonces hace esa famosa expedición
donde con 69 valientes pues descubre el Mar del Sur, más conocido como el Océano Pacífico, ¿no? Esto es un hito dentro de la historia de la conquista de América, porque por primera vez los españoles descubren el Pacífico, que era la idea original de Cristóbal Colón, llegar a las islas de las especies, a las Islas Molucas. Núñez Balboa, como hemos dicho antes, después de este descubrimiento, pues es nombrado adelantado del Mar del Sur, pero en estos momentos, por esa rencilla que hemos contado antes con el bachiller Enciso, pues mandan a Pedrerías Ávila. Pedrerías Ávila, que viene con un gran ejército, y que es curioso, ¿no? Que Núñez Balboa se casó con la hija de Pedrerías, es su suegro. Y aquí se produce una de las mayores tradiciones de la conquista de América, donde pues Pedrerías Ávila cambió la política que tenía Núñez Balboa de trato, de alianza con los indios, pues por una política totalmente contraria de saqueo, de maltrato y de malas formas. Y en una gran tradición donde participaron amigos de él, incluso se habla también que es el momento más negro que tuvo Pizarro, también participó, pues le mataron en 1519 acusándole de querer crear un reino independiente, porque Núñez Balboa lo que pretendía era lanzar ya una expedición desde el Océano Pacífico hacia lo que eran las costas de Perú, por las noticias que había tenido. Bueno, la verdad que Núñez Balboa terminó muy mal, desgraciadamente, pero quería meter este punto, ¿no? Cuando hablan de que todas las mestizajes se hizo por medio de violaciones, pues ustedes verán que Núñez Balboa se enamoró locamente de Ana Yancy, pero no Núñez Balboa, también Hernán Cortés de Malinche, también Ponce de León, su mujer era indígena, también Alvarado, su mujer era indígena, también Pizarro, su mujer era indígena, formaron familias, etcétera, etcétera. Eso es un ejemplo que hemos intervenido. Quería seguir hablando de hitos, porque si el primer hito fue el descubrimiento de América, la conquista, el segundo hito fue Núñez Balboa, el descubrimiento del Océano Pacífico, Hernán Cortés, viene yo creo otro hito dentro de la conquista, que es Francisco Pizarro. Y voy a hablar muy rápido de Pizarro porque me gustaría luego dar unas pinceladas con Valdivia y los conquistadores del oeste americano. Francisco Pizarro, que todos ustedes sabrán que lo han tratado como un genocida. De hecho, en todas las biografías mundiales, prácticamente todas, le tratan como un genocida. Yo no sé cómo podría ser un genocida cuando su ejército era minúsculo, no alcanzaba la docena, perdón, los 200 hombres, no llegaba a alcanzar los 200 hombres. Francisco Pizarro, que su hazaña es incluso mayor que la de Cristóbal Colón, porque él, para conquistar el imperio inca, tuvo que hacer 3 intentos, ¿no? Y voy a contarles su segundo viaje, donde se produce un hecho extraordinario, que es el famoso hecho de la Isla del Gallo. Después de estar navegando y ver continuamente que tenían que luchar con indios muy belicosos, pues toman la decisión de decir si se tienen que ir a Panamá o quedarse y continuar la conquista. Y aquí en la Isla del Gallo se produce un hecho extremo, donde Francisco Pizarro traza una línea sobre la arena y les indica que quien quiera ir a Panamá y ser pobres, que se queden, quien quiera cruzar esta línea y conquistar el imperio inca y ser ricos, que la crucen. Y ahí se da un hecho extraordinario donde hay 13 valientes, que son los 13 de la fama, que cruzan esa famosa línea, ¿no? Con esos 13 de la fama, posteriormente, pues en una tercera expedición, donde ya tenía capitulaciones incluso del propio emperador, inicia lo que fue ya la conquista del imperio inca. En definitiva, Pizarro, que llegó a los territorios del Inca, de Atahualpa, en unos momentos de guerra civil. Y vamos un poquito concretamente a la batalla de Cajamarca, donde le indica el Inca de Atahualpa que le van a recibir, ¿no?
Pizarro es recibido en Cajamarca. Ustedes en todos los documentales habrán visto que Pizarro hizo una gran matanza en Cajamarca, donde iban pues casi desprovistos los incas, y hizo una gran trampa a Pizarro a Atahualpa. Pues era todo lo contrario. Atahualpa era una ratonera, ¿no? Una ratonera donde pretendía con un ejército de 40.000 hombres pues acabar con Pizarro, porque lo único que le interesaba de Atahualpa de Pizarro eran sus caballos. De hecho, esto se descubre porque Atahualpa mandó un espía a la expedición de Pizarro, y este espía que le descubren pues cuenta de que Atahualpa tenía pensado matar a todos los españoles menos a 3: al que cuidaba los caballos, al veterinario y al herrero. Pero estos 3 no te creas que le iban a dar grandes tesoros y les iba a dar grandes fortunas, no, tenía la intención de castrarlos. O sea, que supieran lo que le pasaban a los españoles si no triunfaban en su aventura. La verdad es que no lo tenían fácil, ¿no? Y esa es la intención de Atahualpa. De hecho, Atahualpa, cuando llega con su séquito a Cajamarca, pues lleva 4.000 soldados armados, además con armas camufladas, y Pizarro pues sabe que solo tiene una oportunidad, con un ejército pues, muy pequeño, y sabe que por su primo Hernán Cortés, que la única oportunidad es capturar al jefe de los incas. Y aquí se produce pues, la famosa captura de Atahualpa, donde pues, los caballeros castellanos salen, le capturan por sorpresa. Pizarro le agarra al inca Atahualpa, que se cae de donde iba montado, y le dice Santiago, ¿no? En ese momento le captura. Viene otra parte de Pizarro, que es cuando le tienen capturado y piden el famoso rescate de oro y plata, de una habitación de oro y plata. Dicen que Pizarro es un genocida porque mató a Atahualpa. Es que Pizarro, si no mata a Atahualpa, hubiera matado a todos los españoles. Porque en el momento que lo hubiera soltado, pues ustedes imagínense, Pizarro tendría aproximadamente un poquito más soldados de la gente que estamos aquí. Imagínense que hay ahí fuera 40.000 incas, y aquí estamos discutiendo si tenemos que matar a Atahualpa o no matarle. Pizarro, que era amigo de Atahualpa, hizo gran amistad, tiene que tomar la decisión, porque son sus propios capitanes que le dicen, si no le matamos, nos matan a nosotros. Es cuestión de vida y muerte, no es cuestión de genocidio, como nos quieren plantear, ¿no? Y se le acusa pues, de incesto, de haber matado a su hermano y a toda la familia de su hermano Huáscar, y también de herejía, ¿no? Este es otro suceso de Pizarro. Conclusión: Hernán Cortés es considerado el líder de la rebelión indígena. Pizarro entra en Cusco como liberador. Pizarro integra a la aristocracia inca dentro del nuevo gobierno español. De hecho, se casa con aristócratas. Su hija es la primera mestiza, que es aristócrata española, que es Francisca Pizarro Yupanqui. Y en definitiva, Pizarro fue una persona que fue capaz, prácticamente sin leer, no sabía ni leer ni escribir, pues formar ejércitos, construir ciudades, legisló en unas condiciones muy complicadas, donde incluso los mismos españoles pues querían terminar con él. De hecho, tuvo un enfrentamiento con su compañero Almagro de forma brutal, ¿no? Lo cierto es que Pizarro, pues como hemos dicho antes, yo creo que con letras de oro. De hecho, en Perú ya se empieza a recuperar la figura de Pizarro, un poco más, y ya la gente se está dando cuenta que es el personaje más importante que tiene, y parece que de alguna forma se está recuperando, porque al final están renegando de ellos mismos, ¿no? Pizarro es el padre de Perú, él sabe que Perú va a ser un país mestizo, y por eso se junta con la aristocracia inca de la época, ¿no? Quería hablar de otro personaje excepcional, que es el Valdivia, Pedro de Valdivia, que es el gran conquistador de Chile. Y Chile
pues era la zona indómita, donde nadie quería ir después del desastre de la expedición de Almagro. Pedro de Valdivia, que se enfrenta con unos indios muy belicosos, los mapuches, de nuevo también con un ejército minúsculo, y sobre todo que yo creo que es el padre de Chile, porque construyó diferentes ciudades, la capital actualmente de Chile, que es Santiago, y concretamente pues en las cercanías de Santiago de Chile se produce una batalla con los indígenas, ¿no? Y de nuevo será otro milagro, cuando los españoles prácticamente estaban a punto de ser derrotados. Dicen las fuentes que aparece un caballo blanco, un caballero armado blanco, que pues espantó a todos los indios, ¿no? Supuestamente le relacionan con Santiago Apóstol, y por eso se llama Santiago de Chile, la capital de Chile. Valdivia hizo la conquista sabedor de que iba a ser diferente, no se iba a encontrar como Hernán Cortés, pues un gran Tenochtitlán, o como Pizarro Cusco, ¿no? Él iba a hacer una colonización de la zona, pues por ejemplo teniendo en cuenta la minería, la agricultura, etc. Pero ahí se enfrenta con unos, como hemos dicho, con unos indios muy belicosos, y más concretamente con uno en concreto que se llamaba Lautaro, que fue paje de Hernán Cortés de Valdivia. Lautaro, pues bueno, le trató como, pues de una forma muy familiar Valdivia, y que a la postre sería bueno, el que le matara, ¿no? Después de diferentes encuentros, pues por ejemplo cuando los indios habían rebelado de forma general y habían capturado a 7 caciques, y Valdivia había salido con 90 hombres a parar la rebelión. Eso lo aprovecharon pues, prácticamente 10.000 indios para atacar lo que es el actual Santiago, y ahí pues, se produce también un hecho extremo de una mujer, de Inés Suárez. Inés Suárez se reúne con el capitán Monroy y toman una decisión muy crítica cuando ya prácticamente habían sobrepasado las defensas, estaban a punto de ser derrotados, y ser derrotados significaba que todos iban a morir, ¿no? Y toman la decisión de matar a esos caciques, ¿no? Entonces llega Inés Suárez, donde estaba el capitán con los presos, y le dice que mate a los caciques. Le dice: capitán, ¿cómo tengo que matar a los caciques? Inés Suárez saca su espada, le corta la cabeza a una de ellas y dice: así tienes que matarlo. Ese es un momento que ver los indios cómo morían los caciques hacen que huyan de la ciudad que la dejaron prácticamente arrasada. Y es un momento pues determinante de la conquista de Chile, porque lo que suponía perder Santiago, pues era prácticamente lo que habían hecho, era una trampa, ¿no? Había seguido Valdivia con sus huestes y atacar la ciudad, se hubieran quedado desprovistos. Pues con el tiempo se produce también, después de haber vencido constantemente a estos indios, una gran rebelión donde esta vez ese famoso paje que tenía Valdivia, que había cuidado de él y que había tratado de una forma especial, se había escapado de los españoles y había dirigido, estaba acaudillando una gran rebelión, este famoso Lautaro, ¿no? Y se produce pues la batalla de Tucapel, donde Valdivia encontraría la muerte, donde miles y miles de indios pues, rodearon a los ejércitos de Valdivia, de Pedro Valdivia, y fueron derrotados. Valdivia intentó escapar, no pudo, le capturaron y fue arrastrado hasta el campamento de Lautaro. Aquí durante 3 días Valdivia fue torturado, se lo iban comiendo vivo, con conchas marinas, iban cortando trozos de carne y se lo iban comiendo. Y después, al 3er día, cuando ya estaba a punto de morir, todavía vivo, le sacaron el corazón y posteriormente le cortaron la cabeza y en su cráneo brindaron con un licor que tenían ellos, ¿no? Eso es lo que hubiera pasado a Hernán Cortés, lo que hubiera pasado a Pizarro si hubieran perdido. Estamos hablando de esa circunstancia, ¿no? Y lo cierto que, bueno, pues Valdivia realizó pues esa gran gesta de
conquistar un territorio indómito como fue Chile. Y nos ha contado también que la conquista del oeste pues fue realizada por los anglosajones, cuando los españoles la realizaron 300 años antes, ¿no? Pues por ejemplo hablamos que el primero que llega a los actuales Estados Unidos es Ponce de León en 1513, que Menéndez de Avilés funda la primera ciudad de los Estados Unidos, en San Agustín de la Florida, y realiza la primera cena de acción de gracias. Fue Menéndez de Avilés con los indígenas, como Hernando de Soto pues atraviesa 8 estados de los actuales Estados Unidos y descubre el río Mississippi, como Coronado y sus expediciones descubren el Cañón del Colorado en su búsqueda frenética de las famosas 7 ciudades de Cíbola, o como por ejemplo el padre de los actuales del sureste de los Estados Unidos, Juan Antoñate, pues realiza pues esa gran hazaña de llevar la colonización y establecer ciudades estables en esa zona. Juan Antoñate, que es curioso, que es el único persona que tiene una estatua, la tiene en El Paso, que le llaman una estatua espectacular, y no pudieron poner su nombre, porque los indigenistas empezaron a llamarle que era un terrorista y un genocida, ¿no? Y al final es la única estatua en el mundo que no lleva el nombre del protagonista, y se llama Jinete la estatua, ¿no? Bueno, en definitiva, como he dicho, yo creo que es algo excepcional recordar, hacer un homenaje a estos héroes, porque recordando a estos héroes nos hacemos un homenaje a nosotros mismos, a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, a nuestros padres, y sobre todo que recordando nuestra historia, pues nos damos cuenta que, como decimos siempre, que un país que olvida su pasado es un país sin presente y sin futuro, y España no puede olvidar su pasado porque le quedaría un presente muy negro y un futuro muy triste. Qué maravilla, de verdad. Llevas una hora hablando, y pocas veces se nos ha pasado una hora tan rápido, de verdad te lo digo. Como decimos aquí en Cádiz, yo creo que con esta charla nos convalidan 2 años de secundaria por lo menos. Yo quería, nos has ayudado a todos, ¿no?, a reforzar ese sentimiento de españolidad, de orgullo, ¿no?, como comentaba. Ahora vamos a abrir una ronda de preguntas por si alguien quiere. Pero yo quería preguntarte, al margen de todo lo que hemos hablado y de ese discurso perverso que hablabas al principio, de esa doble intención de quienes defienden todo lo que o argumentan todo lo malo que allí se hizo. Otro de los argumentos que utilizan es que allí la percepción de los españoles, me refiero a Sudamérica actualmente, es muy mala. Yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Como tú decías, basta con ir allí para darte cuenta de que no es así, pero lo siguen utilizando 500 años después, ¿no? Me decía, yo me acuerdo de Espinosa de los Monteros, que hablaba que hay 3 países donde se hablaba muy mal de España, ¿no? Uno era Argentina, otro Venezuela y otro la propia España. Lo cierto es que cuando uno va a Hispanoamérica te sientes como en casa, te tratan con una cordialidad y un cariño especial, ¿no? Porque tiene ese calor humano que es muy característico de nosotros, ¿no? España yo creo que es un país de integración, un país donde todos de alguna forma somos iguales siempre. Históricamente es un país de mucho paso de culturas, y eso es lo que tiene Hispanoamérica. Por eso cuando tú vas allí, pues yo, aparte que tengo pues familia allí, pues te sientes como en casa, pero no solo en México, en Ecuador, en La Habana, y toda la gente te pregunta, ¿de dónde eres? Siempre te dicen dices de España, y dice, de la madre patria, ¿no? Pero lógicamente, ¿dónde se habla mal de España? Pues en un país que es desgraciadamente, pues determinados elementos subversivos la han convertido en estercolero, como Venezuela. En Argentina ahora parece que están cambiando las cosas. También una señora pues, que se ha caracterizado más pues, por mirar por sus intereses económicos que por los intereses económicos del país. Y claro, es lo de siempre. Tú le coges al pueblo y le dices, mira, ese señor de ahí es el culpable de que tú vivas mal.
Ese señor de allí es el culpable de que tú estés en paro. Esas empresas son las que... Claro, este señor de aquí es el que te está explotando. ¿Os recuerda algún mensaje de las elecciones municipales? Pues eso lo hacen con un país como España. La gente piensa que la culpa de todo viene de España, del pasado de España, y verdaderamente no es capaz de recapacitar que la culpa de que vivan mal es de que tienen unos políticos mediocres, pésimos, ladrones, y que durante 200 años han creado de Hispanoamérica, que era la región más rica del mundo, pues una región a los pies de los grandes intereses anglosajones y norteamericanos. No sé si alguno de ustedes quiere. Sí, bueno, nada, era un simple comentario. Cuando yo tuve la suerte de ir a México, y no solamente me llamó la atención que Cortés no estuviera, pero tampoco Moctezuma, porque es que Moctezuma también es considerado un traidor, y de hecho Moctezuma murió de una pedrada, y el líder allí es Cuauhtémoc, su sobrino, ¿no? Que es el que está todo ahí y tal. O sea que es que hay una serie de cosas tremendas. Pero yo creo que, aparte de la leyenda negra de los holandeses y demás, con Orange realmente la leyenda negra está dentro de España y dentro de la universidad. Los profesores indigenistas, yo he estudiado historia en edad tardía y he tenido que escuchar cosas terribles, terribles, y por mi edad, como yo ya no tenía en ganas de hacer nada, pues yo me enfrenté a esos profesores porque estaban deformando la mente de jóvenes. A mí no me podían hacer nada, yo tenía una edad, pero esos jóvenes sí. Esos jóvenes son como este señor que nos gobierna, que yo coincidí, no lo vi jamás, creo que estuvo 8 años en la universidad. Yo en 8 años hice 2 carreras, no es por darme la nota, pero yo no lo conocí siquiera, o sea, pero yo no lo conocí para nada, pero seguramente escucho esas ideas. En la Universidad Española están los verdaderos artífices de la leyenda negra de España. La verdad que el sistema educativo español, empezando, que está dividido en 17 reinos de taifas, con una historia diferente en cada región, con el odio, con el estudio del odio del resto de España en algunas regiones, con esa universidad endogámica donde no se puede estudiar determinadas tesis, etcétera, porque parece que no es políticamente correcto, pues eso nos lleva pues al final a que no se estudie lo que se tiene que estudiar. No es normal que en una carrera de historia se estén educando a los alumnos en la leyenda negra. No es normal que en los libros de historia de los niños se esté estudiando la leyenda negra. Es que lo tenemos que mirar. Si ustedes miran los libros de un niño de 15 años aproximadamente, bueno, 15 o 14, no me acuerdo cuántos años tenía, pero estuve enseñando el libro, y de la conquista de América ponían 2 páginas. Un poquito de Hernán Cortés, un poquito de Pizarro, y en la siguiente página pedían perdón por haber conquistado América. Si es que lo que estamos enseñando a nuestros niños, o sea, no se sorprenda que luego lleguen a la universidad y se siga pues reforzando esas ideas absurdas, porque es que lo vamos a repetir. Si quieren ver lo que fue un genocidio, váyanse a Australia, váyanse a Nueva Zelanda, váyanse a los Estados Unidos. Es que en Nueva Zelanda había regimientos de soldados ingleses que tenían orden no de matar a todos los aborígenes de la zona, sino de matar a todo bicho viviente. De hecho, el demonio de Tasmania, por visto, se salvó porque se metía por los agujeros. Es que España nunca hizo eso. No es que todo se fue igual, mentira. No. Ahí están los resultados de uno y ahí están los resultados de otro. Lo lamentable es que aquí estemos estudiando la leyenda negra desde pequeño hasta mayor, y encima se venda por los medios de comunicación, determinados medios de comunicación, ese concepto. No nos damos cuenta que eso nos hace daño a todos, como país, como nación y como personas. Que cuando una persona está desprestigiada porque es un borracho, porque pega a su mujer,
esa persona tiene de alguna forma una vida muchísimo más difícil que el que tiene un currículum inmaculado. Pues luchemos porque nuestra historia, que nos representa a todos nosotros, pues tenga un currículum inmaculado, que nos vendrá a todos bien. Si es que no sé a quién beneficia que hablemos de esa forma tan mal de nosotros, no sé a quién. Beneficia a nuestros enemigos, claro. El 10% de los que de verdad lo que están buscando es una formación y un futuro. Y había allí stand de diversas empresas de aquí de la zona, de Navantia, de tal, había un montón de estudiantes allí. Estoy seguro que mañana también, y con su legítimo derecho, lógicamente, se manifestarán y tal. Serán muchos menos, pero harán mucho más ruido. Yo creo que es un poco ese control de la propaganda por parte de según qué sectores es lo que hace que perviva esta leyenda negra, ¿no? Buenas noches. Me gustaría que dijera usted, el sitio de nacimiento de estos 4 personajes: Hernán Cortés, Pizarro, Núñez de Balboa y Valdivia. Lugar de nacimiento. Valdivia, La Serena, Hernán Cortés, Medellín, Pizarro, Trujillo, y ¿cuál lo he dicho? Jerez Caballero. Extremeño. 4 extremeños. Sí. Tenemos un extremeño en la sala. Pues entonces le va a cantar el libro. Mi padre es de Trujillo. Bellísimo por otro lado, bellísimo. De la estatua de Pizarro, Sí. Pero había, ¿quién era? Valdivia, me parece, o Núñez Balboa. Había una discusión entre bancarrota, ¿no? Sí, bancarrota. ¿Quién era, Valdivia o...? Yo creo que era Valdivia, que discuten entre bancarrota o Jerez de los Caballeros. No, o Villanueva de la Serena, perdón. Luego Hernando de Soto también fue. Ese es más bien marcado. Era Hernando de Soto, exactamente. Bueno, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. No sé si hay una última pregunta o damos por concluir la charla, volviéndote a agradecer que hayas estado con nosotros. Espero que hayas estado también a gusto. Sí, un auténtico placer y gracias a vosotros por todo. Muchísimas gracias.